Seguimos haciéndote compañía en FM Kaizen, ya empezamos a transitar la última hora de programa y lo hacemos con comunicación telefónica porque estamos en línea con Andrés Pizarro, quien debutó la semana pasada con nosotros haciendo un pequeño bloque. Él es integrante del Centro de Economía Política. Buen día, Andrés. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, acá una jornada algo fresca en nuestra ciudad, en Trelew, en Chubut. ¿Vos cómo estás allá? Acá bien, acá hace sol, pero está refrescando también, pero tenemos un lindo sol, día soleado en todo caso. Características un poco ya del otoño, ¿no? Donde empieza a bajar un poco la temperatura. Correcto, así es. Bueno, Andrés, decinos, ¿qué tenés para hoy? Mira, hay dos cuestiones que me parecen importantes que han salido a la luz estos últimos días. Uno tiene que ver con, bueno, el endeudamiento externo que ya sabemos, pero lo podemos recalcar. El gobierno actual ha emprendido un endeudamiento externo galopante, por decirlo de alguna manera. Para que se den una idea, el gobierno anterior había dejado la deuda externa en niveles bajísimos históricos, y esa deuda tiene dos componentes. Un componente que es la deuda externa pública en divisas, que es fundamentalmente dólares, que es una deuda que algunos llaman la deuda exigible, porque esa es en manos privadas, es en una divisa que nosotros no generamos, no producimos, por lo tanto es el condicionante más fuerte de la deuda externa. Y hay otra deuda que no es tanto externa, digamos, es pública, que es la deuda, se llama intrasector público, también es una deuda del gobierno, pero tomando deuda por ahí de ANSES, de bancos públicos, y esa tiene otras características. Primero es en pesos, eso es una moneda que nosotros podemos generar, digamos, y está dentro del mismo sector público, con lo cual hay maneras de negociar que no sea exigida de un momento para otro. El kirchnerismo deja el otro componente de deuda, la deuda externa en dólares, en manos privadas exigibles, en un monto de 8% del PBI. La deuda siempre se mide en función del PBI, que da una idea del tamaño, o sea, de la economía. Es distinto la deuda en función del tamaño de la economía que quieras. Y la deuda total rondaba el 40% del PBI. Ese 8% de PBI eran 40.000 millones de dólares. El gobierno debía 40.000 millones de dólares. El gobierno actual hizo una transferencia de lo que llamamos la deuda interna a una deuda externa, primero, y segundo, se endeudó en casi 90.000 millones de dólares adicionales. O sea, esos 40.000 se le agregan 90.000 millones de dólares más. Es un endeudamiento vertiginoso. En el 2016, de toda la deuda externa del mundo, Argentina obtuvo el 60%, es el país emergente que más se endeudó el año pasado. Es tremendo. Las consecuencias de la deuda la van a sufrir nuestros hijos y nuestros nietos, pero ya en el presupuesto de este año, el rubro del presupuesto que más aumentó es el pago de los servicios de la deuda, capital e intereses. Por ejemplo, te doy un ejemplo, ese rubro aumentó 32% en un escenario de inflación de que se plantea el gobierno de 17%, o sea, es un aumento real, digamos, ¿no? Mayor que la inflación, mientras que el presupuesto de salud y educación se mantuvo en 17%, es decir, igual a la inflación. No aumentó el presupuesto de salud y educación en términos reales, pero sí el de la deuda, o sea que ya tiene un impacto en cómo se distribuyen los recursos que tiene el Estado. Pero ahora lo que acaba de salir estos últimos días es que los últimos bonos de deuda que ha sacado el gobierno dio como garantía los recursos naturales del país. Es decir,
que si en algún momento esos bonos no se pagan, los prestamistas pueden exigir la propiedad de recursos petroleros y del litio. Entonces estamos hipotecando las riquezas futuras, además de pasarle el pago, la obligación de pago de la deuda a nuestras generaciones futuras. Eso es lo que acaba de salir a la luz estos últimos días. El otro tema que quería tocar es el tema de las importaciones. ¿Hola? Sí, te escucho, perdón. Sí, perdón. El otro tema que quería tocar es el tema de las importaciones. Ya desde el año pasado se empezaron a liberalizar el tema de las importaciones. El gobierno anterior tenía muy controladas las importaciones porque el modelo económico prefería y favorecía la producción nacional. Entonces había trabas de distintos tipos, aranceles, controles para no otorgar importaciones automáticas. Se prefería importar bienes de capital o intermedio para favorecer a la industria, y se ponía mucha traba a lo que es importación de bienes de consumo, bienes que ya terminados, que se entendía podían producirse en el país. Bueno, desde el año pasado empezaron a liberalizar estas cuestiones. Si bien el gobierno en un inicio dijo que no era así, lo más paradigmático ha sido el tema de las computadoras, donde se pasaron los aranceles de 35% que tenía la importación de computadoras a cero, cuando distintas empresas ensambladoras de computadoras que están en Tierra del Fuego, particularmente Van Gogh, había pedido que lo que se hiciera era bajar los aranceles a las partes para que ellos tuvieran menos costos para ensamblar las computadoras. Lo que el gobierno hizo es lo contrario, o sea, bajó los aranceles de las computadoras ya terminadas que se producen en China, en Europa, donde sea, condenando prácticamente a muerte a empresas como Van Gogh, o transformándolas directamente ya no en ensambladoras, potenciales productoras de computadoras, sino en importadoras, y produciendo una ola de despidos en Tierra del Fuego que está en una situación muy grave. De hecho, es la provincia que más despidos o desocupación tiene en el país, está del orden del 15%, y lo que acabamos de ver, hay dos cuestiones nuevas que han salido. En este último trimestre las importaciones aumentaron 16,5%, que es un aumento fenomenal, mientras que en el trimestre pasado todavía quedaba dudas porque habían aumentado las cantidades, pero los precios habían bajado. Entonces el aumento total de las importaciones había sido de 1,5, más bajito, ahora es 16,5, es un salto tremendo que da cuenta del cambio radical del modelo económico entre uno anterior que privilegiaba la industria local y la sustitución de importaciones, a un modelo que está abiertamente favoreciendo el trabajo extranjero por medio de la importación. Si vos importás bienes terminados, lo que estás haciendo es importar trabajo en el fondo. Y la última cuestión, el último decreto que ha salido, no me acuerdo el número, pero lo que hace es permitir a los bancos privados argentinos prestar depósitos bancarios para la importación. Es decir, el sistema bancario argentino tiene depósitos del orden de 24.000 millones de dólares, y hasta la fecha no estaba permitido que prestaran para la importación, sino más bien para préstamos comerciales, hipotecarios y la producción, digamos, y ahora se les permite prestar este dinero a la importación. O sea, es, digamos, el cierre del círculo de un modelo que va a ser un modelo importador similar a lo que se vio en el menemismo y durante la dictadura, lo que augura días muy negros para la producción nacional, sobre todo la industria.
Bueno, un modelo que en parte había anticipado lo que quería hacer, cuál era su plan y que lo está ejecutando, como decías vos en el punto anterior, justamente, ante una empresa que, bueno, pide que se le dé cierta ayuda, cierto amparo, lo que resuelve simplemente es vulnerarla con el tema de las importaciones. Totalmente, y lo que ha sucedido, diría los últimos 8 meses es que el gobierno con su retórica y comunicación ha negado esto. De ninguna manera. Yo me acuerdo haber estado en un debate con un economista cercano al gobierno. Yo le decía que estaban importando indiscriminadamente, se le decía de ninguna manera. Entonces lo negaron al inicio, ahora lo vemos en las cifras son trimestrales, no son mensuales, entonces no salía en apariencia. Ya habían algunas consultoras que habían remarcado el año pasado importaciones insólitas, como importaciones de dulce de leche de Chile, de porcino de Brasil, y estas últimas medidas de la baja de aranceles en la computación, los artículos de computación, y este decreto es el cierre del círculo. La consecuencia es tremenda porque la economía argentina, el sector que más empleo genera es la industria y la construcción. Entonces, además tenés lugares como Tierra del Fuego, La Rioja, San Juan, que fueron favorecidos históricamente por el régimen de promoción industrial, que tenía como objetivo anclar en regiones que no tienen muchas alternativas, actividades, si se quiere de manera artificial, pero que durante 50 años han existido y han generado polos de actividad y han anclado población allí, como es el caso del Tierra del Fuego. Este cambio brusco en un año, sin plan de reconversión, sin protección a los trabajadores que se quedan sin trabajo, es insólito, ¿no? Tal cual, porque al final lo que se busca, o sea, lo que se presenta da la sensación de que es una decisión y no un plan. Claro, totalmente, porque si fuera un plan vendría con una serie de medidas, Exactamente. unos apoyos, digamos. Esta es una decisión unilateral que favorece a unos, pero perjudica al 90% de la población. Yo no sé más que a quién favorece importar trabajo más que al sector financiero. Es el sector financiero que se ve por lo menos no afectado por un aumento galopante de la desocupación. Y el otro tema que hablamos al inicio, que es el tema de la deuda, es muy preocupante. Vos estás hipotecando recursos naturales milenarios. Imagínate que haya un estallido como hubo en el 2001 de incapacidad del Estado de pagar la deuda. En ese caso no se puede ir a una negociación como la que hizo Néstor Kirchner, en la cual consiguió una quita de la deuda, porque acá lo que estás entregando como garantía si no pagás son tus recursos naturales. Tal cual, o sea, suena hasta una locura, te diría, la entrega de recursos naturales. Totalmente. Por suerte esto está siendo impugnado por algunos abogados. Veremos en qué queda la impugnación. Tal cual. Bueno, vamos a estar atentos entonces a lo que resulte de todo esto. Totalmente, totalmente. Bueno, Andrés, no sé si tenés algo más para complementar. Eso era lo que había preparado. No, han salido otras cifras del INDEC. Salió ayer el tema de la canasta básica y la canasta básica total, que miden la pobreza. Llamativamente, la canasta básica de alimentos aumentó un 6% en el mes de marzo, o sea que esta también retórica del gobierno de el fin de año, de que la inflación está bajo control, está siendo controlada, no se verifican los datos. Un aumento de 6% de un mes a otro de los alimentos demuestra todo lo contrario, más bien una aceleración
Nosotros no tenemos todavía publicados los datos de marzo desde CEPA, pero tenemos hasta diciembre y nosotros también notamos una aceleración de la inflación en la canasta de alimentos, que es lo que nosotros medimos entre noviembre y diciembre. Entonces, esto demuestra que si bien hubo efectivamente una estabilización de precios de los alimentos en el último semestre, se vuelve a acelerar noviembre-diciembre y creo que, según los datos del INDEC, también entre febrero y marzo. Claro, o sea, al final los números no siempre son lo que reflejan, ¿no? O sea, los números que se publican. Lo que es claro es que la retórica del gobierno, lo que sale de la boca del presidente, el ministro de Economía, no tienen nada que ver con los datos que el mismo INDEC está proporcionando. Y decir que la inflación va a bajar o está bajo control es contrario a lo que se ven en los datos, y sobre todo, más grave, en los alimentos, que es los bienes que consume las clases más populares y que afectan a todo el mundo, digamos. Claro, sería una manera de contradecirse a sí mismo. Así es. Bueno, Andrés, te dejamos entonces. Bueno, muchísimas gracias. Por hoy, nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Así es. Dale, perfecto. Te mandamos un abrazo grande. Igualmente. Ahí pasaba entonces la palabra de Andrés Pizarro, integrante del CEPA. Te doy un buen consejo. No te alejes demasiado. Ya estamos nuevamente con vos.